sobre Dos. segundos. Está bien, bueno. Después lo que me pasó fue que en la segunda parte no sé bien cómo resolver para sacar el trabajo, porque no, digamos, me trabé en esa parte, básicamente. Sí, porque lleva a eso, a trabarse ese problema con esa parte. Yo tengo una manera que lo podés resolver. Vos hiciste un balance antes entre el punto 1 fuera del caño como para que sea velocidad despreciable frente a la velocidad en 2 y sacás la velocidad, por lo tanto sacás el caudal. Bueno, ahora que tenés el caudal, podés hacer un balance, pero ya no en esa trama, en ese tramo del caño. Lo podés hacer con el ventilador ahora. Porque ¿qué te pide? El trabajo, ¿no? La Claro, yo potencia. había hecho un balance de masa entre 2 y 3, tomando como punto 3 ni bien termina el ventilador. Lo que me pasó es que me quedaba como incógnita, no tenía la densidad en 3, tampoco tenía la velocidad en 3, y tampoco tenía, bueno, el trabajo. Entonces No, planteé, ahí para que te cierre eso, lo que deberías asumir es que está soplando contra una atmósfera, o sea, contra presión atmosférica. Salir del caño del otro lado. y con eso que Y, dato, digamos, además y de la si, presión. si asumís eso, te queda que usar el ventilador para cubrir el salto de presión. Y te sale, así puedes despejar una potencia. Pero para despejar primero la velocidad en 3, Fabián, yo tomé que la velocidad 3 era igual a la velocidad 2. O sea, calculé un balance de masa y como no hay cambio de sección, digamos, no hay cambio de área, y la densidad sigue siendo la misma, porque lo que fluye por el ducto ese, por el ventilador, sigue siendo aire. Eh, Me quedó el balance de masa que la velocidad 2 era igual a la velocidad 3. Lo pueden hacer, siempre, vieron que acá más de una vez Esteban dice que podemos llegar a tener varias soluciones. El tema es agarrar y poner las salvedades que uno toma para hacer los cálculos. Eso se puede pero hacer así, pero tenés una dificultad ahí, que las velocidades te van a dar iguales. claro, yo lo estaba probando a la tarde, como dice Delphi ahí, que dice se puede calcular B3 y densidad en 3 mediante balance de masa y balance de cantidad de movimiento. ¿Tres qué Eh, sería? ¿La salida o lo dejaron dentro del caño? No, dentro del caño, y entonces la claro. velocidad 3 disminuye, aumenta, perdón, la velocidad 3 es mayor, pero la densidad disminuye. Entonces ahí queda bien el balance de masa. Eso lo sacamos con balance de masa y cantidad de movimiento. Bueno, ¿y qué toman como condición de entrada? El 2, en 2, que tengo el área 2, y, y Pero usamos ahí el te delta vuelvo a P, preguntar, ¿por qué va a ser distinta la velocidad en 3? y porque disminuye la densidad y aumenta la velocidad. Ah, pero está bien, por un efecto no de área, sino De densidad. de densidad, porque, bueno, pero ese efecto va a ser, te diría que mínimo, ¿no? ¿Cuánto te puede...? Porque es un soplador, no estás comprimiendo. O sea, es lógico lo que está planteando. Lo que te digo es que te va a dar un efecto mínimo eso. Para que no lo encuentro, pero cambiaba un poco. Creo que Delphi, yo tenía los resultados, pasó de 20 metros sobre segundos a 30. Sí, 10 metros por segundo más. Solamente por ese diferencial de densidad. Sí, y la densidad varió de 1,22 a 0,82. Y bueno, ahí sí hay un cambio importante.
El tema, Fabián, era también que dependiendo del camino que buscábamos, no llegábamos todos a un mismo resultado. Yo también lo tengo resuelto de una compañera del año pasado que despreció la velocidad en 3, por ejemplo, porque tomó el punto bastante más lejos de la salida del ventilador, pero a mí eso me confundió por el hecho de que yo no consideraría que hay trabajo tan lejos del ventilador. Como que no entiendo bien el tema del sistema. O sea, no sé cuál sería la opción más correcta. Lo que pedimos nosotros como resolución, llamale si querés oficial desde la materia, implica que hay que asumir una presión. Esto es como un soplador dentro de un tubo. ¿Y para qué lo usas? Para meter aire en algo. Podría ser por decir algo, una cámara de viento, un secadero. Por lo tanto, lo que se asume como premisa es que está soplando contra un lugar que está a presión atmosférica. Sí, o también puede ser un extractor, en el cual el ventilador te sirve para, suponete que tengas en la industria, no sé, una atmósfera donde hay media enrarecida en el sentido que tiene acumulación de dióxido de carbono, de algún gas de combustión, y usás un extractor para renovar el aire y mantener. ¿Qué haces? Soplás contra el exterior, por lo tanto, contra una atmósfera. Entonces es admisible tranquilamente asumir una atmósfera afuera y podés hacer el cálculo sin inconveniente. Pero Esteban, en ese caso, en un balance de masa, el área, digamos, que estaría por fuera sería mucho más grande y la velocidad sí sería despreciable en 3, o El área sería igual a la afuera, de 2. pero el área afuera es la misma inferencia que haces cuando tomás el cálculo previo para la entrada. Es como que tenés que dividir el problema en dos. Previo al ventilador, donde vos tenés una caída de presión, porque la estás midiendo con un manómetro, y después desde el punto antes del ventilador hacia el exterior. O sea, uno es desde la atmósfera hasta el punto donde está el manómetro, o sea, anterior al ventilador, ahí podés Claro. hacer una cuenta. Y después agarrás y tomás la otra, cambiás de sistema y tomás la otra parte. O sea, vuelvo a hacer el balance energético. Bueno, en realidad no. Sí, 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 sí. El Pasa tema que es si que hago cambiás de sistema. directamente el de energía, tengo trabajo en ese caso también. En el caso Por anterior eso, lo pude resolver porque no había trabajo. exactamente. Vos cambiás de sistema. Haces una primera parte en la cual no hay trabajo, pero tenés todos los datos para sacar la velocidad y con eso sacás el caudal. Y una vez que tenés eso, planteás el sistema ahora en el otro sector. Y tenés la velocidad dentro del caño, y ahí sí, ya dentro del sistema tenés el ventilador que aporta trabajo. Claro. Fabián, una pregunta. ¿El Sí, punto 3 lo consideras como velocidad despreciable entonces? Porque lo pones afuera. sí. Vuelvo a insistir, siempre hay que aclarar lo que uno hace para entender si está bien o está mal. Como yo te lo estoy planteando, sí. Sí, puedo tranquilamente. Presiona y bajaste la velocidad a cero al salir al exterior. Por lo menos despreciable con respecto a la velocidad dentro del caño. Y entonces, porque yo no lo hice así, digamos, yo consideré que las densidades eran constantes, el área era constante, entonces las velocidades eran iguales. Entonces eso está mal. Y fíjate que los que calcularon densidades, fíjate la diferencia que le dio. A mí me parece un poquito raro, pero tanta diferencia, pero bueno. De 1,22 a 0,80 y pico, o sea, Yo también hice lo que hizo José y lo consideré como que las densidades eran constantes y me quedaba la velocidad 1 igual a la 2 o la 2 igual a la 3, no sé cómo los puntos,
pero no me doy cuenta por qué cambiaría la densidad. O sea, no sé darme cuenta sola que pasa eso. Claro, ¿Por yo qué también, cambia la densidad? porque Bueno, yo, pero eso está bien, aprovechamos entonces ahí para fijar un concepto. Si el fluido fuera un líquido, es incompresible, lo tomamos como incompresible. Ahí también hay que hacer una salvedad porque a veces no se plantea. Los líquidos tienen una pequeña compresibilidad. Pero es algo que a los fines prácticos podemos tomar como que no existe. En cambio, cuando tenemos un compresible, cuando tenemos gases, una diferencia de presión genera que el gas esté más o menos expandido. En lugar de verlo en circulación, imagínenselo en un recipiente cerrado. Adentro un pistón, por ejemplo. Tengo el pistón, disculpen los términos, apretado. ¿Qué vamos a tener? Alta densidad, menos volumen y alta densidad. Levanto el pistón, la cámara está abajo, ¿no? El pistón entra, digamos, se mueve en la parte superior del cilindro. Levanto el pistón, va a bajar la presión y por supuesto va a disminuir la densidad, porque ahora el mismo volumen de gas ocupa, la misma cantidad de gas en masa o en moles, ocupa mucho mayor volumen. Aumenta el volumen específico, disminuye la velocidad, la densidad. ¿Me expliqué? Porque si nosotros tenemos un gas dentro de una cañería a alta presión, ese gas ahí adentro, al estar a alta presión, está comprimido. Tiene un volumen específico bajo. Si dentro de la misma cañería ese gas se va despresurizando y aumenta el volumen específico, disminuye su densidad. ¿Se entiende? Pero, sí, Fabián, pero acá tenés en 3 más presión y menor densidad. O sea, ¿eso sería ilógico? En 3 tenés La más presión presión, atmosférica. pero claro, ¿por qué? porque ¿Por qué nosotros en 3? calculamos la P2, la presión en 2, que sería el dentro de la cañería, nos dio, o sea, a mí me dio 101.080 pascales, que sería menor a la presión atmosférica. Y es lo que dice Sí, Delphi. sí. En 13 en 3 estoy teniendo mayor presión y menor densidad. Sí, lo que pasa que ahí está bien. El tema es que las densidades van a ser distintas. Por lo tanto, el término de presiones, vamos a tener que tener dos términos de presiones, P1 sobre ρ, P2 sobre ρ. Y esas ρ van a ser distintas. Fabián, acá, no sé si estás mirando el chat también, pero había un comentario de Jazmín que creo que quedó ahora resuelto cuando hablaba de la densidad. Entonces se considera la densidad constante. Y después Sofía dice si podría subir el ejercicio resuelto. Así después lo pueden seguir para volver a intentar resolverlo. Sí, como quieran. Yo no sé, Esteban, como te dejo vos si querés que lo publiquemos. ¿Puedo hacer una pregunta? Tenemos Sí, que sacar claro. 3 ejercicios del parcial, pero bueno. Yo, en este que están hablando, me trabé ahí con lo de la densidad, que no sabía si era constante o no. Yo la consideré constante. Y después, lo que no sabía era cómo calcular el caudal másico, porque no tengo ningún dato de velocidad. Perdóname, una cosita. ¿Vos quién sos? Porque aparece iPad. Ah,
Mariana. Mariana, perfecto. Gracias. Me quedé ahí, Mariana, no, la parte Perdón si para sonó saber feo, pero era iPad. Disculpa. no está bien, es que se me borra cada vez que inicio sesión, entonces ya no sé si está puesto. Está bien, no importa, ahora ya sabemos tu sobrenombre. Dale, No perdón. me doy cuenta cómo calcular la velocidad ahí, o sea, con qué datos. No sé si alguien lo resolvió y me quiere tirar un centro. Sí, Mariana, porque es la parte que estábamos hablando al principio. O sea, lo que estamos hablando acá es dividir el problema en dos partes. Y la primera parte sería tomar un punto 1 inmediatamente cercano a la entrada para fijar condiciones del aire en el ingreso con velocidad despreciable a la que tiene dentro del cilindro. No sé exactamente cómo está el dibujo, pero el dibujo que yo tengo en mente hasta se notan flechitas en la cual uno podría considerar como va entrando, como que el aire se va acelerando ahí. Por lo tanto, si uno toma un punto ahí medio cercano al ingreso, podemos decir que tiene una velocidad, pero que la podemos despreciar frente a la velocidad que adquiere adentro del tubo. Y después tenés un dato de presión dentro del tubo, que el dato de presión lo podés calcular con la columna de agua del manómetro diferencial. Yo ¿puedo prender la cámara y muestro dónde me quedé? Porque me es muy difícil como imaginármelo. Me cuesta mucho seguirlo. Bueno, no sé qué va a salir, Dale. pero... Sí, la idea era justamente poder hacerlo así que sí. ahí va. Está. Es más, si pueden compartirlo, está en papel, sí, con la cámara. No veo nada, pero... A ver si se ve ahí. Bueno, No, paren, ya va. Vale. Porque si no, me es muy difícil como imaginármelo. Se ve No se todo puede borroso. compartir. No lo tiene No. escaneado. Lo que tienen que hacer es poner que solo se vea la cámara, digamos, de quien está hablando. Entonces se ve Ahí ahí. se ve mejor. Tomamos despreciable B1 con respecto a la velocidad dentro del caño. ¿Es eso, Ezequiel, o es otra cosa? ¿Me expliqué lo que estoy diciendo? Yo lo que hice Sí, fue pero eso, o sea, fue poner que en el punto 3, como estoy demasiado lejos, en comparación con el punto 2, que es un pelito antes del ventilador, por eso es que la desprecio frente a la velocidad en el punto 2. Por eso, el No sé punto 3 si... está fuera de la cañería. Al estar fuera de la Claro, cañería, vos considerás que es aire en ambiente, para decirlo de alguna manera. Por lo tanto, podés considerar que se desaceleró completamente al salir de la cañería. claro, Fabián, sí. igual respecto a esa consideración, ¿se sigue contemplando que hay trabajo? Porque a mí lo que me confunde es eso, digamos, si yo me alejo demasiado el ventilador, puedo despreciar la velocidad, pero el trabajo queda, digamos, en lo que es cercano al ventilador. El trabajo lo tomás porque tomás entre 2 y 3 y el ventilador te queda adentro ahí del sistema. Claro, pero por ejemplo, yo que tomé el punto justo cuando termina el ventilador, el trabajo me dio muchísimo más grande del ventilador. ¿Tomaste el punto dónde? Justo el punto 3 adentro del tubo. después del ventilador. Chicos, una consideración que por ahí pasaron o pasamos por alto en el dibujo y está bueno comentarlo. Fíjense que, Ezequiel, si puedes bajar un poquito más para que quede el dibujo más expuesto. No, al revés. O subir, perdón. Bueno, para que se vea el dibujo. Ahí está. Esto, que está abierto,
¿sí? Refiere claramente a la diferencia de presión entre 2 y la atmósfera, porque está abierto, o sea, ¿lo ven? Entonces, ahí tenemos claramente la relación entre la diferencia de presión y de por qué conviene tomar el punto 3 en la... Perdón, ay, qué mal. El punto 3 a presión atmosférica, porque es la diferencia que tenemos de presión respecto del punto 2. Lo mismo del punto 1. Si el punto 1 y el punto 3 los referenciamos a presión atmosférica, tenemos ya cuál es la diferencia, el delta P, entre 1 y 2 y entre 2 y 3, porque es la diferencia de altura que podemos asignar o que podemos asociar entre estos dos puntos, digamos. No está mal dibujado el rojito que hice yo recién, pero sí la diferencia de que hay de altura entre este punto y este punto refiere a la diferencia de presión entre lo que pasa muy poquito antes del ventilador y en la atmósfera. Por eso Esteban, a la atmósfera. Sí, si el Esteban, punto 3, no sé si está hablando alguien. Sí, Sí, habla. estaban solapándose de a una. Si el punto 3 está justo después del ventilador, que no se puede saber esa presión o no se puede considerar atmosférica también. No, no la podés considerar atmosférica porque no... O sea, si vos pones el punto 3 acá, no sabés cuál es esa presión. Ahora, si vos lo pones al punto 3 por acá, sí sabés cuál es la presión, ¿sí? Porque justamente es atmosférica. En cambio acá, no sabés cuál es, porque todavía está bien pegadito al ventilador, incluso todavía dentro del ducto, ¿no? Sabés que no es la 2, porque le ejerciste sobre el sistema algo de trabajo, sabés que no es la 2, pero no sabés cuál es. Por eso referirla hacia afuera, para tener en claro que puede ser atmosférica. Disculpen mis variaciones de voz, pero la tos me tiene eh, entre afónico y que me sube y me baja la voz. ¿Quedó más o menos? Pero era para aclarar o para agregar un poco más de confusión, pero sí, seguí Fabián nomás. O sea que entonces la única manera, digamos, de resolverlo es tomando el punto afuera y despreciando B3. Es una manera de resolverlo, que es cómo lo tenemos resuelto nosotros. Cómo, Claro, digamos, siempre piensen que hay más de una manera, ¿no? Nosotros proponemos una que tiene que ver con esa estrategia de resolución, basando en parte en este detalle, digamos, que está puesto y que no es menor. Pero Esteban, si hacemos lo que hicieron las chicas, la Sofi y Delphi, además de tener que calcular una nueva densidad, tenemos que calcular una nueva presión que no sabemos cómo calcularla, digamos. O sea, no sé si esa Y- forma también. no, la presión la tenés. No, pero acaba de decir Esteban que la presión en el punto después del ventilador dentro del tubo, esa no la sabemos, porque no es ni siquiera, no es ni la Vos decís presión si, 2 ni la presión atmosférica de afuera. vos decís si en lugar de tomar el punto 3 donde estaba ahí, lo tomás enseguida después del ventilador. Claro, es lo que hicieron Sofi y Delphi. Esa que dibujé recién ahí. Y Sí, el ahí sabés signito la de única. pregunta. Ahí quedaría algo así como decir que el tubo es cortito y el ventilador está prácticamente a la salida. Además, en el dibujo, el manómetro te lo ponen justo ahí en la salida del ventilador. No te aclara que te tenés que alejar para que la presión no sea la atmosférica. No, Por no, eso, lo podés asumir si pensás que el caño termina ahí. Donde está el ventilador, es cortito, el caño termina ahí y listo. Ah, claro, Y no entonces está. sería otra forma de hacerlo también. Sí, lo único que aclaren. Aclaren qué es lo que están considerando. Pregunta, profe, si en el punto 1 y 2 hago un balance de masa, o sea, como esas dos áreas van a ser las mismas, lo que me va a quedar que la velocidad 1 y que la velocidad 2 van a ser las mismas también.
no está planteado ahí, pero es una duda que tenía. Claro, eso es lo que hice yo. Bueno, yo lo hice adelante y atrás del ventilador, pero si no lo hubiese hecho así, me quedó eso. O sea, B1 igual a B2 y no podía despejar de ninguna forma la velocidad. Entonces me trabé Claro, ahí. claro, por eso siempre estoy tratando de encontrar la palabra, pero hay que buscar cuál es el volumen de control que nos conviene elegir, que nos permita a nosotros resolver mejor el problema y que nos dé cierta oportunidad en la solución. Entonces, si yo elijo el volumen de control pegado o todo dentro del caño antes del ventilador, es cierto, la velocidad 1 y, o sea, en realidad el caudal másico en 1 y el caudal másico en 2 son exactamente iguales. Entonces, como las áreas son iguales, las velocidades son iguales y me quedan la misma cantidad de incógnitas que antes. Ahora, si yo elijo un volumen de control, el punto 1 lo tengo bien lejos de la entrada del caño, el caudal másico es igual, ¿sí? Pero un área es mucho más chiquitita que la otra, entonces puedo despreciar una velocidad respecto de la otra. Aunque yo no sepa cuál es el área que consideré en mi volumen de control en el punto 1, sin duda es muchísimo más grande que la del punto 2. Entonces puedo despreciar la velocidad en el punto 1 respecto de la velocidad en el punto 2 por la elección del punto, ¿sí? Por la elección del volumen de control. Y ahí es donde saco ventaja, entre comillas, de elegir un volumen de control que a mí me permita tachar, cancelar, despreciar un término respecto del otro. ¿Se entendió? A ver acá que me dicen, claro, está fuera del caño, por eso desprecias B1, ¿sí? Yo hice así, no sé. Sí, por eso es. ¿Sí? Uno puede elegir el volumen de control como quiera. Claro, yo hice lo que dice Sofi, el punto 1 es antes del caño. Tenés razón, ahí está. Bueno. Siempre cuando tienen un problema como este, donde quedan muchas variables y uno intenta resolverlo de la manera que piensa normalmente, tiene que empezar a buscar condiciones de contorno que faciliten la resolución. Por ejemplo, modificar el volumen de control. Y es una estrategia que es muy útil y hay que aprovecharla, porque uno no comete ningún error. Lo que está haciendo es adoptar una estrategia más favorable para la resolución. ¿Está? A mí hay una cosita que me hace ruido, que quiero aprovechar a tocarla para que no queden confusiones. Me hace ruido que 2,5 centímetros columna es una depresión muy, muy baja. Es poca, digamos, diferencia de presión. Como para que les dé semejante variación en la densidad del aire. Me explico lo que quiero decir. Nosotros ahí tenemos un ventilador dentro de una cañería. Tenemos una depresión que genera el ventilador en la parte de aspiración. Esa depresión son 2,5 centímetros de columna de agua. ¿Cuánto pesan 2,5 centímetros de columna de agua? Es una depresión muy leve, como para que le dé una diferencia de densidad de 1,22 a 0,80 y pico, como habían comentado hace un rato. Revisen eso, por favor. Ahí hay un tema, no sé, por lo menos a mí me hace un poco de ruido. Fabián, lo que Sí. pasa es que las chicas usaron para calcular esa nueva densidad la presión atmosférica. Tomaron a ese punto como con la presión atmosférica. Entonces quizás eso es lo que hace que
sea tan Bueno, raro. pero pará, vamos por No, partes. no, igual el delta P me dio poquito, me dio 245 pascales. Sí, Bien, pero ese es el mismo de uno, entre 1 y 2 también, sería el la, mismo. la presión en 2 es la presión atmosférica menos los 2,5 centímetros de agua, o sea, los 245 Claro. pascales, dijiste. Bueno, eso, y la presión en pascales, ¿cuánto es? 101.080. 101.000, ¿no? 101.080, o sea, 101.080 menos 245. Sería un Eso, eso, 0,25 atmósfera. ¿cómo? Sería un 4 así o no en atmósferas, nada. Exactamente, a eso es lo que me refiero. O sea, la presión en 2 en la aspiración, es una depresión relativamente leve. Es la presión atmosférica menos esa columna de agua. O sea, piensen que en 2 hay una depresión que levanta la columna de agua 2,5 centímetros. Ese cambio de presión, o sea, ahí tenemos presión atmosférica menos ese valor. Y a la salida, si asumimos presión atmosférica, tenemos presión atmosférica. El salto no es muy grande como para que exista una diferencia en la densidad del aire semejante. No sé si me explico lo que estoy intentando decir. Ahí hay algún tema de cálculo que habría que revisar, ¿no? Sí, acá en el chat preguntaban cómo habían hecho para calcular esa densidad. Con el balance de masa y el balance de cantidad de movimiento te quedan 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Bueno, revisen eso, por favor. Revisen eso porque Fíjense, no. perdón, Sí. fíjense que si uno elige el volumen de control para que juegue a favor de la resolución o a favor de que la resolución sea más sencilla, justamente es más sencilla y hay menos probabilidades de cometer errores o de pifiarle en alguna cuenta, ¿no? Es importante la elección del volumen de control. Hay que pensarlo y jugar bastante y animarse a elegir un volumen de control que sea favorable al cálculo y no, digamos, ceñirse a que el volumen de control tiene que ser siempre dentro de o contemplando exclusivamente la imagen o el dibujo que se está teniendo. Bueno, acá después dicen que pasan fotos y esas cosas, perfecto, avancen 10 puntos. Ahí mandaron en el chat. En el balance de masa nos queda densidad 3 por velocidad 3 por área 3 igual a velocidad 2 por densidad 2 por área 2. Tachamos las áreas. Bueno, ven lo que digo, ahí hay que revisar qué velocidad están usando ahí cuando pusieron 24,4. Porque lo que estamos diciendo, si toman, a ver, la velocidad se cae a pique. El balance de Bueno, pásenme, para no perder tiempo con las consultas, porque si no nos estamos quedando con esto. Pásenme la foto, pásenme después eso. Pásennos, así lo vemos en detalle. A mí me parece que tiene que haber la velocidad en 2 que calculamos primero. Dale, fue mejor, te lo pasamos, ¿sí? Pásenmelo porque ahí hay un tema que revisar, porque tiene que ver con el sistema, el volumen de control que estamos tomando. Densidad por velocidad 24,4.
no sé, pásenmelo. Me parece que ahí hubiera algo un poco exagerado, da ese número. Pásenlo. El punto principal acá es que se den cuenta que lo que plantea Esteban, hay que jugar con los volúmenes de control. ¿Para qué vamos a elegir? Y lo que nos solucione las cosas. Por eso conviene tomar los puntos donde se estaban planteando y abrir el problema en dos partes. Una, entre una entrada que tenemos que definir y el punto de aspiración, porque ahí sabemos la presión, porque tenemos el dato del manómetro de columna de agua. Y después podemos plantear el sistema hacia el otro sector, dejando el ventilador dentro, y con eso calcular el trabajo. ¿Está bien? Ese es el esquema de resolución de ese problema. Dato más, dato menos, el esquema es ese. ¿Se entiende? Bueno, bárbaro. Hace un ratito, cuando estábamos en la anterior sesión, me habían preguntado acerca de las semejanzas en análisis dimensional. Ese es un tema teórico, lo vamos a contar ahora un poco por arriba, pero vuelvan a la presentación en el que está o en los libros donde está, que quizá haya alguna explicación un poco más profunda. Uno puede tener semejanzas entre el modelo y el prototipo. En realidad uno busca construir semejanzas para después poder pasar del modelo al prototipo. Y hay tres tipos de semejanzas: una semejanza una semejanza geométrica, que esa la conocemos todos, son el ejemplo clarito es de la escala, un autito en escala 1 en 100, o un plano en escala 1 en 100, o cualquier cosa que tenga especificada la escala, refiere a una semejanza geométrica. Y la relación que mantiene entre el modelo y el prototipo debiera ser constante. Ahora, cuando uno puede tener semejanza geométrica, después puede tener semejanza geométrica es cuando hay una dimensión que la relación entre las dimensiones son semejantes. Por eso es geométrica. Cuando la relación entre las velocidades son constantes o proporcionales, pero constantes, la semejanza es cinemática. Y cuando la relación que se mantiene constante vincula fuerzas, la semejanza es dinámica. Y lo que uno siempre trata de hacer es encontrar cuál es esa relación para después poder volver a usarla y replicar el modelo, o tomar alguna que ya exista y decir, bueno, yo necesito que mi prototipo sea exactamente semejante a mi modelo, entonces tengo que tener las tres semejanzas, la dinámica, perdón, la geométrica, la dinámica y la cinemática. Para que haya semejanza dinámica, tiene que haber semejanza cinemática y semejanza geométrica. Si no existen estas dos semejanzas previas, no hay semejanza dinámica. Así que es más que nada encontrar cuál es el vínculo que hay para construirlo, encontrar el vínculo que hay entre modelo y prototipo. Y para utilizarlo, tener el modelo, conocer el múltiplo por el que uno quiere, múltiplo o submúltiplo por el que uno quiere llevar de modelo a prototipo, y después respetar
esa semejanza sobre la que uno está parado para pasar de modelo a prototipo. No sé si se entendió, si agrandé la duda o quedó más o menos claro. Creo que Esteban, yo tengo... era Camila la que me había preguntado de esto. Sí, gracias. Igual, cuando uno lo cuenta, por ahí es más fácil, péguenle una leidita, sobre todo al libro. En el Jankoplis está explicado y en el Sengel también, están con muy lindos ejemplos. Así que puede ser. Bueno, Camila, ¿listo? Sí, muchas gracias. Perfecto. Esteban, yo te quiero hacer Sí. una pregunta. Sí, yo no fui. Si nosotros si nosotros tenemos que explicar el teorema de Buckingham, ¿lo tenemos Sí. que explicar con las ecuaciones o teóricamente, o sea, el concepto del teorema? Mirá, lo que a nosotros nos interesa es que ustedes entiendan que hay un teorema que puede, a partir del cual, o que ustedes pueden utilizar para poder construir un número adimensional. Y básicamente nos interesa que conceptualmente sepan lo que es, cómo es que se vinculan las variables con las dimensiones, y más o menos cuál es el procedimiento. No vamos a pretender que nos desarrollen el modelo de una dimensional ahora, pero sí lo tienen que tener claro. Acá me dice que queda 10 minutos, menos de 10 minutos, así que en la anterior me olvidé de avisar y se cortó en medio de la explicación, así que ahora vamos a estar un poco más atentos. Igual si se corta volvemos a llamar si siguen quedando dudas, ¿no? Obviamente. ¿Quedó, José? Sí, más que nada, o sea, entonces explicar, por ejemplo, como el del rinoceronte con el dinosaurio, que dijimos, que planteábamos la semejanza cinemática, tipo, tener ese concepto de cómo plantear el teorema a partir de los prototipos y cómo llevarlo a la realidad. Exactamente, esa es la idea, que tengan el Buenísimo. concepto. Esteban, ¿Qué otra y pregunta, chicos? sí, que si queríamos plantear eso, además, ¿cómo sabemos qué variable, viste, cuando te quedan los exponentes A, B, C, cuál tomar como A igual 1 o B igual 1? Sí, eso en realidad hay dos maneras de llevarlo adelante. La primera es, yo no sé, yo me pongo en el lugar de quien está llevando adelante el ensayo, ¿no? O el cálculo. Yo no sé cuál es, entonces diagramo algunas experiencias que me permitan calcular y con rigor estadístico los valores de cada uno de esos coeficientes. Entonces, perdón, justo me distrajo el chat. Puedo preparar ejercicios, tengo que leí lo de los ejercicios. Preparar una serie de experimentos para poder calcular el valor de ese coeficiente por análisis de regresión o por alguna herramienta estadística con rigor estadístico. O sea, no puede ser un ensayo, tienen que ser varios. Entonces, esa es una de las maneras de encontrar el valor. Otra de las maneras es por conocimiento, por experiencia, por conocimiento del tema, es hacer una hipótesis y decir, yo elijo que A valga 0 o que A valga 1. ¿Por qué? Y porque mi experiencia me dice que puede ser así. Bueno, está bien, te creo. Entonces, si A vale 1, B vale tanto y C vale tanto. Perfecto. Bueno, hagamos ahora una experiencia, una serie de experimentos con rigor científico y estadístico que comprueben esa hipótesis. Entonces, si hicimos todos los ejercicios, todos los experimentos, y los valores me dan y se ajustan a que A vale 1, entonces la hipótesis era correcta, se valida la hipótesis y A vale 1. Pero a priori no hay forma de saberlo. Tenés que optar por un camino o por el otro.
Por eso nosotros en uno de los ejercicios dijimos, si A vale 1, entonces esto y esto, y después hicimos experimentos y A vale 1. Y en el otro, lo que dijimos fue, no sabemos cuánto valen, hagamos un par de experimentos y calculemos estadísticamente el valor de cada uno de los coeficientes. Así que a priori uno no lo puede saber. Cuando lo construye, llega a la dimensional y después viene todo el trabajo de campo para corroborarlo. ¿Sí? ¿Quedó? Perfecto. ¿Delfina? Sí, sí, perfecto. Gracias. No, de nada. Acá dice, pueden presentar el ejercicio 4 y 6 de la guía 5. ¿Cuáles son? No me los acuerdo de memoria. Me interesa, Ezequiel, que nos muestres, como hiciste recién, qué es lo que tenés hecho, y así podemos trabajar entre todos, que es más fácil sobre el problema planteado por ustedes, compartido en la pantalla, y que todos podamos opinar, a ver cómo lo fuimos resolviendo. ¿Te parece, Ezequiel? Sacale una Pasa que foto. pasa que justo para esos 2 puntos no pude hacer nada directamente. O sea, como que no lo pude plantear. Ajá. Por eso era de medio, bueno, capaz que darnos un puntapié como para arrancar a hacerlo. Bueno. Está bien. Ahora eso, se corta y en el otro vamos, buscamos los ejercicios y vamos charlando a ver cómo resolverlo. Si no me equivoco, el 4 es el de una manguera que se va llenando de sarro y que pierde, digamos, que tiene cada vez más resistencia. O sea, ¿ese es el 4? Y el 6 es el de una instalación con 2 o 3 caños, ¿puede que sea así? Bueno, el Yo 4 tengo acá entonces... la guía, si quieren después le comparto pantalla. Ah, bueno. Sí, si querés compartir ahora, aprovechemos estos 3 minutos que nos quedan, por ahí resolvemos alguno. Yo quería revisar el TP de las mangueras, pero no tengo la consigna a mano, no sé si alguien la tiene, o si lo tiene bien hecho, yo no pude arrancar. El 6 tiene una línea en paralelo. Sí, ya me acuerdo de los dos. Ahí está. Ahí se está grabando, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, los que tienen calefón saben que a medida que pasa el tiempo y se llena de sarro el calefón, sale cada vez menos agua caliente de la ducha. Entonces uno tarda más tiempo o tiene más frío antes. Bueno, este es el ejemplo. Entonces, lo que queremos preguntar, lo que pregunta el ejercicio, nos dan cómo varía K en función del tiempo, donde primero nos dan un dato de K inicial, K0, que es la rugosidad de la tubería nueva, con hierro fundido, que es igual a K0,26 y una rugosidad relativa de 0,00, de 1 metro por año. Calcule la descarga de agua a través de la tubería con un hierro fundido de 500 metros de longitud, cuya función durante los 20 años suponga que la caída de presión es constante e igual a 150 kilopascales. O sea que yo instalé una cañería en el año 0 que tenía una rugosidad y que tenía un caudal que tengo que calcular, y a medida, con un diámetro determinado, o sea, tengo todos los datos, y a medida que va pasando el tiempo, esa K se incrementa, justamente porque tiene más sarro, y lo que me dice es cómo va a variar el caudal a lo largo de ese tiempo, si la diferencia de presión se mantiene constante, porque es un tanque que está elevado
una determinada cantidad de metros o porque la bomba siempre funciona de la misma manera, no nos importa. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo empezaron a resolver? ¿Cómo empezar? ¿Se entendió cuál es el problema y qué es lo que tenemos que resolver? ¿Sí o no? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ahí están diciendo que sí. Sí, pero no sé cómo empezarlo. Bueno, a nosotros lo que se nos ocurrió, Fabián, vos corregime, agregá, modificá, proponé, como se te ocurra, armar una tablita donde cada fila sea un año, desde 0 hasta 20, y donde nosotros podamos calcular cuál es el K sobre D en cada uno de los años y después podamos calcular cuál es el Reynolds, la misma tablita. Un Reynolds, nosotros creo que dijimos que había distintos tipos de Reynolds y que podíamos calcular, o distintos gráficos de Moody, y que podíamos calcular distintos Reynolds, digamos, o distintas relaciones del Reynolds para poder calcular el factor de fricción. Hay un Reynolds, que es el Reynolds por la raíz de F, que es igual a, si no me equivoco ahora, la raíz de 2 por G por D. Bueno, se puede calcular el valor de ese Reynolds por raíz de F, que es 3 por 10 a la 17 en el ejercicio, en el cálculo que hicimos nosotros. Entonces, conociendo ese valor de Reynolds para poder entrar en el gráfico de Moody y teniendo las distintas rugosidades relativas, porque va cambiando el diámetro con cada una, podemos, bueno, justamente calcular el factor, después volvemos al Reynolds con el factor para cada uno de los años, a partir de ahí calculamos la velocidad, y una vez que tenemos la velocidad, podemos calcular el caudal. Nosotros mucha bolilla no le dimos a otros gráficos de Moody que no tengan el número plano de Reynolds en el eje de las X, para poder calcular después el factor de fricción. Es otra manera de usar el gráfico, y usando un gráfico que es un gráfico de Moody modificado con el Reynolds por la raíz de F. Pregunta, Esteban. Sí. Para este caso, la fricción es lo que se debe por los caños nomás, ¿no? Por la cañería. Sí, es un caño recto de 500 metros, creo que dice ahí. Sí. Sí. O sea que lo que vas a usar va a ser la formulita de para la cañería, sería. Sí, por eso solo el gráfico de Moody, no hay ningún accesorio metido ahí, lo que va cambiando es la relación entre el diámetro, que cada vez se hace más chiquito,
y la pérdida de carga, que vos sabés que la K es cada vez más grande. Bien. ¿Y Pequeño. la viscosidad, cómo la sacás? ¿O es un La dato viscosidad de no, tabla? no la necesitas, usás una viscosidad, y igual creo que dice que es agua, ¿no? Mm, Agua a través de una tubería, usás la viscosidad del agua. Si bien. no dice Bien. temperatura, usás la temperatura ambiente, pues si tiene 500 metros de longitud, está afuera, o sea, tomás 15 grados, 20 grados, 25 grados, y buscás el dato de tabla. Lo que tenés que hacer es definir, es decir, usé agua a 15 grados, usé agua a 20, a 25, cualquiera de esos está bien. Justamente no hay un único resultado porque depende del agua que usaste, ¿no? La temperatura que usaste. La viscosidad tampoco varía tanto, la del agua, entre 15, 20 y 25. No me la acuerdo ahora, pero bueno, está muy cerca de un centipois. O considerando agua de viscosidad un centipois, está bien. Se quedaron callados, los dejé mudos. ¿Alguien? ¿Alguna cosa? Acá en el chat. Esteban, están hablando en el chat. Ah, sí, no lo veía. Porque están preguntando ahí que avisen. Bueno, tener abierto el micrófono hace falta eso. Cuando comparto la pantalla para poder ver lo que estoy poniendo por ahí, no veo el chat. Así que, pero para sacar el número de Reynolds no necesitas la velocidad. Sí, por eso digo que nosotros, eso lo pregunta Lara. Sí, cuando usás el número de Reynolds plano. O sea, el gráfico de Moody que tiene en las abscisas el número de Reynolds y en las ordenadas el factor de fricción. El factor de fricción, sí. Ahora, cuando uno usa, porque no tiene algún dato, que por eso están armados los otros gráficos, por ejemplo que es el número de Reynolds por la raíz de f, del factor de Darcy, no necesita la velocidad para poder calcularlo porque matemáticamente se anula, se cancela. Entonces podés calcular el número de Reynolds por la raíz de f sin tener la velocidad y ahí poder entrar y recalcular, digamos, ¿no? Es un cálculo que atravesado, digamos, entrás por el Reynolds sin la velocidad. Porque no sacás la caída de presión cuando la tubería es nueva. Dicen que la caída de presión, la caída de presión se mantiene constante en todo el tiempo. No hay que calcular la caída de presión. No sé quién me hablaba. Acá Esteban, por ahí, una aclaración que podemos hacer, que es acá, ya es como si tuviera metido el cálculo del Reynolds ahí adentro, porque si plantean el balance de energía, se simplifican un montón de cosas y lo único que queda es que la caída de presión, el delta P sobre ρ, sabiendo encima que esto es agua, queda igual a la suma de todo lo que tenga que ver con la fricción. ¿Es correcto eso? ¿Alguien está de acuerdo o en desacuerdo con eso?
puedo hablar a alguien que lea el chat, no sé acá. El punto es que nosotros podemos calcular ahí que esa K, ¿se acuerdan como las K de los accesorios? Que ponemos, ahí fíjense que dicen la altura de la rugosidad equivalente K. Nosotros podríamos poner esa K por la velocidad al cuadrado sobre 2 y nos ahorramos cualquier cálculo de Reynolds, ya queda metido ahí adentro el Reynolds y el factor de fricción. Por lo tanto, podemos armar una fórmula de que el diferencial de presión sobre ρ es igual a una K de fricción, que es lo que nos dan ahí como dato, por la velocidad al cuadrado sobre 2. Por lo tanto, se puede despejar la velocidad. ¿Me expliqué? ¿Se entendió o no? Fabián, pero de la K que vos hablás es adimensional, ¿no? Claro. Pero y la K que nos dan acá es de rugosidad, es en metros. En milímetros nos la dan. No es la misma K, ¿o sí? Es acá, delta P, es acá. Claro, pero te da como si fuera, por eso dice la altura, te da en metros. Claro, pero te la da en metros. Está bien, ahí dije mal, perdón, dije mal yo, no es adimensional, te da en metros. Pero la K esa que estabas diciendo no es igual a L sobre D por F. Y L ¿Cómo? sobre D. La K que vos dijiste de fricción, ¿es igual a L sobre D por F? Ese acá sería claro, te suma todo ese término, te queda reducido a una K, Claro. donde antes teníamos el factor de fricción, el Reynolds, todo lo que Y hacíamos, las cuentas que hacíamos antes. L sobre D es adimensional y el factor es adimensional. Entonces esa K me queda dimensional y la K que nos dan ellos es de rugosidad en metros. En milímetros. La rugosidad en metros por año te da, claro, y lo multiplicamos por, sí, por eso te digo, te quedaría en metro. Claro, y se puede usar, ¿no? Porque ya no te coinciden las unidades, sino tendrías un metro de más. Se nos va, a ver, tenés razón ahí. Rópora. A ver, yo voy a. No sé si esta es una manera de. Porque no lo tengo como para poder compartirlo. Lo tengo resuelto. ¿Eso, Fabián, es lo que vos estabas diciendo? Pará porque no, lo que aparece compartido es la... Dale, a ver. O sea que yo no veo. No, pero no se ve bien Esteban. Alejalo un poco, ¿eh? Más, más. Sí, se ve la fórmula, pero no llego a ver todo. ¿Los chicos lo ven? No, Esteban, no se ve bien. Ahí me pareció ver que el delta P sobre lo que te decía antes. Ahora lo remarcamos y trato de pasarlo. Bueno, aparte de otro. No, más que nada. Listo. HLG. Uh-huh. 0.
No, no puedo. Bueno, a ver. Ujú. Sí. Mm. Rojo. Sobre metro segundo lugar. A ver si ahí. Fabián. Sí, claro, Después del balance de energía, llegamos ahí. sí. Exactamente, te queda eso, que el delta P, el término de presión, se va a compensar con el término de pérdida de velocidad. Exactamente. Ahí me están planteando lo de las unidades. Para tomar el KF KF Guarda que la K hay que dividirla por el diámetro, ¿no? Para que te quede ahí a dimensiones, te quede en cero. Van dimensiones. Mm. Ahora estoy remarcando de vuelta. La altura, ¿cómo hacía el enunciado? La altura. Bueno, 20 y 20. No son uno solo, pero estoy. La idea es poder construir. ¿Se ve ahí? Yo no veo el chat porque Sí, sí, Esteban, se ve bien. ahora sigo transcribiendo lo que sigue. ¿Anotaron? Ahí vengo, transcribo el resto y vengo. Eso para P0.
A ver, acá está ahora. ¿Lo ven? Para el tiempo cero. Después lo que hay que hacer es parar los diferentes tiempos y ir cambiando el valor de FD, que es el que calculamos antes para cada una de las rugosidades, que también es para cada uno de sus tiempos. ¿Sí? Fabián, ¿se ve bien ahí? Sí. Sí, sí, se ve bien. Se ve bien. Lo que me quedé pensando el tema de las unidades que está planteando ella. Se toma la K 0,021. Bueno, eso es lo que quise plantear recién. Tenés Claro. la K, tenés el L sobre D, tenés que tener los datos y tenés la velocidad. Lo que quiero entender es si está correcto el planteo que están haciendo acerca de las unidades. O el enunciado, o tendríamos que tomar del enunciado del problema que el valor es el equivalente. 150. Y queda delta P sobre ρ más HL por G. Esteban, ¿y ese número de Reynolds cómo lo calculaste? En realidad es, para que lo pongo bien ahora por acá, es el Reynolds por raíz de F, que ahora lo busco en el libro y te muestro bien la fórmula. Esto tiene que estar, creo que está... No, en este no. El Reynolds por raíz de F es la raíz, o sea, Reynolds por raíz de F es igual a la raíz cuadrada de 2 por el HL por G por el diámetro sobre el largo por la viscosidad. Viscosidad cinemática, o sea, la viscosidad sobre la densidad. Todo eso elevado al cuadrado. Ese dato, perdón, para ver si lo puedo escribir. Ahí lo anoté, lo que no sé es cómo sacar el HL. El HL es el dato que... Parate, perdón, ¿eh? El HL, el Reynolds por raíz de F es todo esto. Y el HL sale de la diferencia de presión, que es lo que veíamos recién. Ah, claro, claro, eso es constante. Y es constante. Entonces acá, bueno, está toda la cuenta hecha acá. Ese el Reynolds por raíz de F, que se mantiene constante, a mí me dio 3 por 10 a la 7. Gracias, Aida, por avisar de los 6 minutos. Me había olvidado de vuelta.
En realidad este ejercicio es más que nada para... Lo podrías exprimir, pero me perdí cuando le dictaste la fórmula que era lo que entra de raíz. Sí, estoy tratando de buscar acá. Sí, Esteban, para que dé hay que hacer lo que dijiste antes, dividirlo por el diámetro. Es Sí, acá, es una... Para meterlo en la fórmula hay que meter K sobre D. Ahí te quedan las unidades, no me acuerdo quién estaba preguntando. Ah, perfecto. Fabián, sí, yo te había preguntado. ¿Delfina? Sí. Sí, es eso, para que te quede, y estaba muy bien la observación, para que te quede consistente en unidades, eh, es acá, para poder meterla en la fórmula, en realidad es un K sobre D, que eso no sé si está, o sea, hay que hacer K sobre D para poder meterla en la fórmula, ese es el tema. Y eso no sé si está del todo aclarado como para que, por eso puede estar llevando a confusiones el problema. voy a tratar de escribirlo, pero sepan que no, antes de que se corte. Reynolds. Y lo voy a escribir a lo bestia, por favor, entiéndanme. Porque estos símbolos matemáticos no tienen ninguno. No. Eso es HL. Y esto del diámetro elevado al cuadrado, dividido longitud por viscosidad al cuadrado sobre densidad al cuadrado. Profe, le hago una consulta antes de que se corte, no sé si ya le preguntaron, pero ¿van a devolver los trabajos prácticos? Sí, antes del parcial no creo que lleguemos a terminarlos, pero sí los vamos a devolver. Ah, bueno, listo, perfecto. ¿Eh? Gracias. De nada. Bueno, en realidad este ejercicio tiene que ver con, inicialmente conceptualmente qué es lo que pasa con el tiempo y después que se pueden usar, que hay otros gráficos que nosotros normalmente mucha bola no le damos, para poder entrar cuando te falta algún dato y poder calcular como en este caso. Acá había alguien diciendo algo. Sí, ahora lo busco al gráfico. Hay montones de libros de estos con gráficos de Moody modificados. Si no me equivoco, el BIRD lo tiene. Ahora recién lo quise buscar, pero preferí no perder tiempo con eso y buscar y seguir con el ejercicio. Ahora se corta, llamamos de vuelta. Si puedo que sea recurrente, intento. Y si no, volveremos a llamar otra vez y mientras tanto busco el gráfico este de Moody para poder hacerlo. Un poquito más, bueno, espérate. Sigamos un poquito hasta que se corte. No lo quiero borrar. Bueno, circula benceno, también había alguno que tenía alguna duda.
el quinto. El 4 quedó medio empantanado, ahora vamos a ver el gráfico este que tengamos del BIRD y ahí por ahí volvemos a resolver, pero se puede calcular sin, o sea, para poder entrar al Reynolds sin tener algunos datos. No deberían quedar empantanados teniendo en cuenta que se puede armar la tabla donde esa K, lo único que tienen que hacer es dividirla por el diámetro de la cañería. Bueno, en el libro que es, vuelvo a decirles, es incluso esperando que se junte toda la gente. Explica cómo usar y cómo trabajar con los cálculos de fricción. ¿Por qué no apagas? Los cálculos de fricción para cuando no tenemos los valores de Reynolds, para cuando tenemos valores de velocidad y cómo se puede calcular. Así que es la sección 6/10 de 6/10 del libro de Beard. Sí, acá Saida me pregunta, perdón, en caso de un ejercicio como este en el parcial, ¿va a estar el gráfico de Moody o lo buscamos en la bibliografía? No, va a estar el gráfico, se lo vamos a dar nosotros si es que tomamos algún ejercicio de esta naturaleza. Igual, bueno, nosotros no decimos que sí ni que no, porque vamos a decir que no, ustedes la pueden tener igual. No tengan a mano, no digan que yo lo dije, que el profesor no se entere. ¿Está? Así que bueno, si quieren, acá está mejor, digamos, explicado desde dónde sale y cómo es que se analiza. Nosotros por lo general este libro lo usamos de referencia, pero no lo seguimos mucho, pero es como la parte de la Biblia moderna, el Nuevo Testamento, los fenómenos de transporte. No, el Viejo Testamento. Ahí figuraba Esteban que era función de K sobre D. Sí. Que responde ahí la consulta que habían hecho, con lo cual queda consistente con el tema de las dimensiones. Exactamente, exactamente. Pero bueno, si lo quieren, que alguien había preguntado, si lo quieren releer o profundizar, es el libro Fenómeno de Transporte de Beard, B larga IRD, que está en la bibliografía que nosotros tenemos en la nube. Y es el ejemplo 6.2.1. No es el mismo, pero es muy parecido. Porque tiene acá algún dato que nosotros no lo damos, pero está. Bueno, sirve como para seguirlo y entenderlo. ¿Está? Bueno, el problema que seguía, a ver si la tengo la guía acá. Se me cierra cuando... El problema que seguía era el 5, que también tenían dudas, que dice, circula benceno a 40 grados centígrados a través de una cañería horizontal,
de 1,5 pulgadas de acero. La línea contiene 6 codos de 90, 6 codos estándar de 90, una T usada como codo, con el líquido entrando en la dirección primaria, una válvula esclusa y una válvula globo totalmente abiertas, ambas dos. La longitud total de la cañería es de 69 pies y la densidad del benceno a esa temperatura es de 54 libras sobre pie cúbico y la viscosidad es de medio centipoa. Calcule la pérdida de carga total en unidades de presión y si la eficiencia de la bomba es del 85%, ¿cuál debe ser su potencia? ¿Qué dudas tenían con este problema? Profe, yo tenía una duda, pero no de cómo resolver, sino que con el tema de las válvulas, que dice totalmente abiertas, están ambas Sí. válvulas. Sí, ¿Tengo pérdidas igual? O sea, es conceptual la pregunta, no. Porque nosotros vimos que a medida que se cerraban, aumentaban las pérdidas. Pero totalmente Sí. abiertas, ¿hay pérdidas también? sí, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. No vi quién preguntó. ¿Quién preguntó? Victoria. El otro día, en la clase que dio Fabián, hizo un comentario. Las válvulas tienen, yo voy a intentar dibujarlo como pueda. Así que igual después por ahí hay que... ¿No había un esquema en una de las presentaciones de una válvula? Ah, sí, sí, tenés razón. Me parece, Espérenme un poquito, a ver. porque ahí se va a ver clarito. Sí. La primera reflexión es que hay un montón de válvulas, de tipos de válvulas distintas. Entonces, totalmente abierta, podemos tener válvulas con mucha más pérdida de carga que otras. Todas algo van a tener, porque algún ruido en la cañería mete la presencia de una válvula. Está bien. Pero algunas la pérdida de carga, aunque esté totalmente abierta, puede ser bastante importante, bastante grande. Ujú. Por ejemplo, una válvula esférica, ¿tienen idea de lo que estamos hablando cuando decimos una válvula esférica? No, yo no. ¿Alguien se da una idea de qué podemos estar hablando? Después le voy a mandar alguna fotografía. No, esta no era. Pero como siempre uno busca y no encuentra la que está buscando. No sé, vos sabés que no sé si era o un video Sí, o lo sí, fue teníamos en una de las que acá. Acá está. Esta es una válvula. ¿Se ve bien ahí? No, yo no la veo. No se ve, Esteban. Cambió la pantalla, está ahí todo como un rayadito, pero no se ve nada. ¿No? Y a mí me ven, no, ven solo la Place No, Mode. en la parte ahí donde estamos todos, sí te veo, yo te veo por lo menos. Pero en la pantalla cambió algo, quedó toda la pantalla oscura y como si tuviera un rayadito, Sí. pero no aparece nada. ¿Ahora? No. Please move this window away from the shared application. No sé qué me está queriendo decir. A ver, espérenme un segundito, ¿eh? ¿Ahora?
algo para minimizar. Ah, no, porque es lo que quieres mostrar. Sí. Ahí apareció Esteban de nuevo el BIRD. Ajá. Ahí lo minimizas. A ver, ahora vamos a cerrar este. Vamos a dejar de compartir y lo vamos a volver a compartir. Ahí se ve. Tiene una flechita negra en el medio. Porque es un video. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, se ve ahora, Esteban. Ahí se ve perfecto, Esteban. Bueno, disculpen lo que tardamos en mostrarlo, pero esta es una válvula, ¿sí? Está conectada acá y está conectada acá. Se ve que estas son, acá hay una brida y acá hay otra brida, ¿no? Se alcanzan a ver, ¿no? Como que si uno puede desatornillar los tornillos con tuerca que están de este lado, puede sacar la válvula. En esta válvula, el fluido viene... Uy, qué mal que estoy para Dios. En esta válvula, el fluido viene en este sentido, ¿sí? Está entrando, cambia de dirección porque tiene que bajar, cambia de dirección que tiene que subir y otra vez cambia de dirección que tiene que salir. Se dan cuenta que, más allá de lo borracho que estaba el que estaba dibujando, hay cambios de dirección y cambios de movimiento del fluido. ¿Lo ven eso? ¿Se ve? ¿Alguno que me conteste un sí? ¿Sí? Y ahí Entonces, en el chat, contestando todo. entonces, si la válvula está totalmente abierta, como está ahora, y sabemos que está totalmente abierta porque el vástago está tocando arriba en la rosca, más arriba que esto no puede ir, entonces tiene todo el paso abierto. Voy a borrar acá. Tiene todo el paso abierto, que se dan cuenta que es, acá está el asiento donde apoya. ¿Ustedes, chicos, cambiaron alguna vez un cuerito de una canilla del baño o de la cocina? ¿Alguno cambió un cuerito de la cocina o de alguna canilla alguna vez? ¿Sí? Bueno, ¿sí? Se dan cuenta que lo que sube y baja del vástago, lo que sube y baja de la canilla es el vástago, donde apoya el cuerito es el asiento de la válvula y el cuerito con la parte de abajo del vástago, digamos, es el que acciona la válvula. Ay, me olvidé el nombre. Bueno. Entonces, acá está el asiento de la válvula, ya me voy a acordar del nombre, acá está el asiento de la válvula, y esto que es el vástago con el sello, está totalmente abierta. El fluido viene por acá, tiene que cambiar de dirección y sigue. Cuando está totalmente abierta, el fluido tiene un espacio determinado para poder pasar, que sería este. Básicamente esto, lo dibujo de los dos lados porque esto es cilíndrico. ¿Sí? Estamos solo en un corte, o sea que hay toda una zona
circular, que en definitiva es como un toroide, por donde puede circular el fluido. A medida que la válvula va bajando, este espacio rojo se hace cada vez más chiquitito, ¿sí? Hasta que todo el asiento tocó con la junta, ¿sí? Entonces no queda espacio para que pase el fluido. Pero cuanto más chiquito es, más pérdida de carga genera el accesorio en el fluido. ¿Se entendió o lo Sí, dije? lo entendí ahora. ¿Sí? Cada Sí, tipo de sí, muchas gracias. No hay nada. Cada tipo de válvula tiene una construcción distinta y que origina un funcionamiento distinto, una operación distinta y obviamente una pérdida de carga distinta. Hay algunas que, como las Globo, que tienen de muy fácil apertura. Fíjense que esta válvula o las canillas viejas del baño, uno tenía que girar muchas veces el vástago hasta que cerrara, o muchas veces hacia el sentido contrario, para que abriera totalmente. Las canillas nuevas ahora del jardín, con un cuarto de vuelta abren y con un cuarto de vuelta cierran. Eso pues tiene una construcción distinta y gira todo y que permite el pasaje de todo el fluido o no. Esas válvulas tienen también, como decía Fabián el otro día, cambios de dirección en el fluido y por eso generan distintas pérdidas de carga. ¿Está? ¿Quedó esto más o menos? ¿Puedo salir de acá? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Salgo de acá. Bien. Ahora, quedaba, creo que otro problema más. Sí, vamos a... Problema 6. A miércoles están yendo todos. Problema 6. ¿Quieren que lo veamos ahora? Si no, podemos pensar en... Dale, lo vemos ahora. Por lo menos comenzarlo. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, dice, esperen que voy a buscar. Dice, por un conducto de 50 metros de longitud fluye un líquido de viscosidad y densidad constante. No nos dan el dato, pero nos dice... Ven la pantalla, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Viscosidad y densidad constante con un caudal volumétrico Q0, o sea que tenés dato también, con una caída de presión delta P, que ya la tenemos definida. Por razones de demanda, se ha decidido colocar una línea paralela de igual diámetro en los últimos 20 metros de cañería. A. Calcular la nueva capacidad de la línea Q1 en función de Q0, suponiendo que la caída de presión permanece constante y que el flujo es laminar en ambos casos. B. Recalcular para agua a 20 grados centígrados que circula a una velocidad de 2 metros por segundo en una cañería, por la cañería horizontal y tal cosa. Bueno. ¿Qué datos nos están dando acá? Bueno, la viscosidad y la densidad es constante, que el caudal es volumétrico, nos dan el dato del caudal,
y nos dicen que es laminar, por lo tanto nos dice que podemos usar la ecuación 64 sobre Reynolds para poder calcular el F. ¿Sí? Entonces tenemos todos los datos para poder calcular el HL correspondiente a la primera, o sea, a la primera sin bifurcación, ¿no? Ahora, cuando planteamos la segunda, en realidad hay que plantear la segunda etapa con la bifurcación hecha y tenemos los mismos datos. Como no especifica claramente si esto es un codo o no es un codo porque no lo define, yo puedo considerar que esto es así, ¿no? O sea, puedo tener en cuenta el codo o puedo no tenerlo en cuenta. Igual mucho no cambia, pero no necesariamente tengo una T y un codo, solamente puedo considerarlo de esta manera, ¿no? Así. Entonces puedo plantear con la bifurcación la pérdida de carga total, teniendo en cuenta esta instalación más esta instalación. Y puedo poner una en función de la otra. ¿Sí? Puedo poner los Q, uno en función del otro. Y bueno, primero es todo el cálculo teórico. Se dan cuenta que el HL yo lo puedo calcular, ¿no? O sea, el secreto está en que el HL se puede calcular para las dos instalaciones, para la primera sin la bifurcación y para la segunda con la bifurcación. Puedo poner la T como accesorio para poder sumarlo, o directamente puedo considerarla despreciable, porque todo tiene muchísima más pérdida, como siempre lo dijimos, por la distancia que por el accesorio. Entonces podemos tener las relaciones de velocidades o de caudales entre el caudal inicial sin la bifurcación y el caudal siguiente con la bifurcación, relacionando las pérdidas de carga que tenemos en total. ¿Sí? Por acá decía que suponiendo que la caída de presión permanece constante. Acá tenemos el otro dato. ¿Sí? Y después, una vez que lo calculamos todo en forma teórica, podemos calcularlo con los datos de agua a 20 grados centígrados, que tenemos la viscosidad, tenemos la densidad, y nos dice cuál es el tamaño del caño. Entonces ya tenemos todos los datos para poder calcular. Ahora que veo este dato de acá, no sé si lo comentamos antes o no, pero hay una velocidad que se llama velocidad económica de flujo, que es un rango. Algunos lo definen entre 2 y 4 metros sobre segundo, otros un poquito menos, 1,5 a 3, pero normalmente tomando 2 metros sobre segundo es un buen dato de velocidad. La mayoría de las instalaciones industriales están cerca, siempre hablando de fluidos incompresibles, siempre están cerca de esta velocidad económica de flujo. Entonces, está bueno conocerla, está bueno saber que alrededor de los 2 metros sobre segundo tiene que estar rondando la velocidad de lo que estamos trabajando. Si la velocidad de flujo es mucho mayor,
revisemos porque alguna cosa, o mucho peor, revisemos porque alguna cosa nos están queriendo decir. La instalación nos está queriendo decir. Bueno, quedamos poquitos. ¿Alguna pregunta? Esteban, yo tengo dudas teóricas, más para ver si lo que yo entendí está bien. Te tengo que mandar por acá porque mi micrófono se escucha muy mal. Bueno, esta sesión en 10 minutos se termina, pero sí, dale, Zaida, mandalo, que tratamos de resolver ahora. Y si no, mandame mail, pero aprovechemos los 10 minutos que nos quedan. Así que, dale, ningún problema. Mientras voy cerrando cosas. ¿El resto, más allá de Zaida, tiene alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Esteban, por las dudas que alguno no se haya percatado, en el problema ese, el primer punto es que darse cuenta de que la caída de presión va a ser igual al término de la pérdida dentro de la cañería. O sea, en el balance de energía hay que simplificar todo y queda como el problema que estábamos viendo antes, ¿no? Entonces queda la caída de presión en función de otro término que va a tener que ver con la velocidad. Perfecto. Después, Esteban, quiero hacer un comentario sobre, porque hicieron una consulta sobre una presentación que tenía que ver con el factor de fricción. Lo que quiero aclarar que en el teórico ese del factor de fricción se usa una fórmula en la cual no es un balance general, es un balance en el cual se hicieron ciertas, digamos, premisas, se asumieron ciertas premisas. Esa premisa es que no había ningún intercambio de calor, no había, no había nada que interfiera con el... nosotros habíamos colocado ahí un término que tenía que ver con la fricción. Esa fricción estaba generando calor. No existe calor de otra manera, digamos. Entonces ese calor es solamente generado por fricción. Quiero aclarar esto porque por ahí alguno quería tomar esa fórmula como si fuera una fórmula general para resolver el problema. No es así, es una fórmula que se coloca en ese teórico solamente para demostrar de dónde, cuál es el concepto, dónde sale el factor de fricción. Espero que claro, si no cualquier cosa me mandan la consulta. Bueno, acá Zaida pregunta, cuando hablo de perfil de velocidad, ¿el gráfico con el que tengo que explicar es el que muestra en una tubería o el que te muestra en una zona de transición con los remolinos que es de placa plana? Nosotros empezamos a trabajar con placa plana porque es más fácil para entender y después fuimos a una tubería. Podés explicarlo con cualquiera de los dos, no es necesario pensar en uno o en el otro. Lo que sí tiene que estar claro en cualquiera de los dos, en las consideraciones que implica una geometría y la otra, y además cómo es ese perfil que se genera, si es turbulento, que se genera primero laminar, que hay un punto de inflexión a partir del cual empieza a ser turbulento, y que cuando es turbulento hay tres zonas, una subzona laminar, una subzona turbulenta y una subzona de transición. Entonces, mientras eso esté bien claro y conceptualmente funcione bien, podés aplicarlo o a una placa plana o a un tubo, o a un caño. Así que no hay problema con eso. Está bien.
Ay, perdón. ¿Está bien, Zaida? No me hace otra vez. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna consulta más? Sí, yo, Esteban, Sí. quería preguntarte, por ejemplo, si me dan un flujo volumétrico, ¿no? Sí. O sea que serían metros cúbicos sobre Segundo. segundo. Y Sí. si yo lo quiero pasar eso a una velocidad, podría hacerlo, por ejemplo, pasándolo a flujo másico primero y al flujo másico hacerlo sobre el área y la densidad, como para que me quede. ¿Sí? El flujo, Ezequiel, si tenés un flujo volumétrico, dividirlo por el área que atraviese, chao. y es Claro, más eso. fácil. ¿Sí? O sea, pero digo, o sea, por esos dos lados va bien igual. Sí. Bien, Por el lado que vaya, siempre que te queden las unidades en forma consistente, no hay problema. claro, bárbaro. Y después en el ejercicio 7 de la guía 3, me dan un dato que dicen que es sobre un ensayo en una bomba centrífuga. Dice que un manómetro tipo Bourdon indica -6 PSIG. O Sí. sea, esa presión, o sea, es una presión manométrica, ¿no? Sí. O sea que tengo que, o sea, va a ser como una presión negativa. ¿Por qué negativa? Es, No, no, te lo escribe en negativo ahí, -6, pero claro, tenés que agarrar la presión atmosférica atmosférica. Ah, eso. y restarle ese valor. Yo te mandé la respuesta, Ezequiel, en la página, en el aula virtual. Ah, bueno, gracias. Ahí, te digo porque ahí estaba esa consulta. Fíjate, en todo caso, a ver si se entiende o si no queda claro. No, pregunté igual porque acá justo me respondiste que no entendiste la consulta. Por eso que lo pregunté. ¿Cuál? A ver, ¿qué es lo que...? No, No, a este punto justo. déjame ver después qué es lo que no, lo que te contesté que no entendía. A ver, lo Pero era este podés punto decir. igual, Fabián. No, por eso es que lo consulté. Porque en este punto fue que me pusiste eso. Claro, pero me parece que lo que te puse que no entendía un tema que estaba preguntando de áreas, ¿puede ser? A ver. Claro, Mientras, sí, lo que te pregunté antes era lo del flujo volumétrico. Eso era. Eso era lo que, o sea, para calcular el velocidad. Claro, sí. Sí, si esa era la pregunta de las áreas, es eso. Dividir un caudal volumétrico por el área que atraviese te va a dar la velocidad. Bien, gracias. acá Y lo Zaida otro, después hace otra consulta que no la entendí. Porque no alcanzo a darme cuenta de cuál es la duda, Zaida. ¿Por qué no abrís el micrófono y nos preguntás? No sé si se escucha bien ahí. Ahí sí, te escucha bárbaro. No, mi duda es porque en el flujo turbulento, es un flujo turbulento porque las direcciones de las velocidades van cambiando y todo lo que es por definición que yo entendí, pero yo tenía una duda de por qué al flujo turbulento le afecta menos la fuerza cortante que puede tener el sólido que al flujo laminar, digamos, porque en el perfil de velocidad se ve que el flujo laminar es más, como más puntiagudo que el perfil de un flujo turbulento. Igual ya se está por terminar. Sí, bueno, ahora volvemos sí, volvemos a llamar, por lo menos para aclarar esto y ver si queda alguna duda más.
Pero a vos lo que te preocupa más es la forma del perfil de velocidad, porque en el turbulento es más pistón que en el Claro. laminar, que es más parabólico. Sí. Ujú. Está bien. Sí, exacto. Bueno, ahora te lo contamos cuando en el próximo